Está grabando. Hola gente de YouTube, seguidme en Twitch. Vamos a seguir con Guerra y Paz. Parte 3, capítulo 24. Vamos allá. Después de haber pasado 3 semanas en el campo, sobre lo que mandó un informe a la logia, Pierre, feliz y satisfecho, volvió hacia San Petersburgo, pero sin llegar a Moscú, hizo un rodeo de 150 verstas para ir a visitar al príncipe Andrei, al que hasta el momento no había visto. Pierre, sabiendo que el príncipe Andrei vivía en Bogucharovo, que su padre le había devuelto a 40 verstas de Lysi-Gori, fue directamente ahí. Era la primavera del año 1807. La finca, la casa, el jardín, el patio, las construcciones adyacentes, todo era igual de nuevo que la primera hierba y las primeras hojas primaverales de los abedules. La casa aún no estaba estucada. Los carpinteros siervos trabajaban en la valla. Campesinos sucios y harapientos transportaban arena en carretillas. Mujeres descalzas la extendían bajo las órdenes del jardinero alemán, que era alemán el jardinero, presentando un gran contraste por su suciedad con la limpieza y elegancia del patio, la fachada de la casa y los macizos de flores. Los campesinos, quitándose apresuradamente las gorras, dejaron pasar la diligencia de Pierre. A su encuentro no salió un criado con casaquín a la antigua, ni con medias y peluca como se estilaba antes en su casa, sino un mayordomo con frac al nuevo estilo inglés. ¿Está el príncipe en casa? Está tomando el café en la terraza. ¿A quién tengo que anunciar?, dijo respetuosamente el mayordomo. En Pierre había algo, a pesar de su torpeza, o especialmente a causa de su torpeza, que despertaba mucho respeto. A Pierre le impresionó el contraste de la elegancia de todo lo que le rodeaba, sobre lo que debía reflexionar, con el abatimiento y el dolor de su amigo. Entró apresuradamente en la limpia y flamante casa, que todavía olía a pino, aún sin estucar, pero elegante hasta el mínimo detalle y extraordinariamente particular, y pasando por el despacho, se acercó a la puerta de la terraza en la que se veía a través de la ventana un mantel blanco, un servicio de café y la espalda de alguien con una bata de terciopelo. Era una de esas calurosas mañanas de abril en la que todo florece tan deprisa que se teme que esa alegría primaveral se vaya demasiado pronto. Se oyó una voz brusca y desagradable proveniente de la terraza. ¿Quién hay ahí, Zahar? Hazle pasar a la habitación de la esquina. Zahar se detuvo, pero Pierre le rodeó y, resollando, con pasos rápidos, entró en la terraza y tomó del brazo al príncipe Andrei, tan deprisa que, sin que su rostro tuviera tiempo de adoptar una expresión de enojo, Pierre ya, quitándose las gafas, le besaba y le miraba de cerca. «Eres tú, querido», dijo el príncipe Andrei, y ante estas palabras Pierre quedó sorprendido del cambio operado en el príncipe Andrei. Sus palabras eran cariñosas, tenía una sonrisa en los labios y en el rostro, pero su mirada estaba apagada y muerta, por lo cual, a pesar del evidente deseo, el príncipe Andrei no podía adoptar una expresión despreocupada y alegre. Pierre, preguntándole y relatándole, no dejaba de observar y de sorprenderse del cambio que había experimentado. No era solamente que había adelgazado, que estaba pálido y avejentado, sino su mirada y las arrugas de la frente, que denotaban un pensamiento fijo, mantuvieron impresionado largo rato a Pierre hasta que se acostumbró. Siempre sucede que en un encuentro después de una larga separación la conversación tarda bastante tiempo en establecerse. Ambos se preguntaban y se contestaban brevemente sobre cosas sobre las que ellos mismos sabían que habría que hablar largo y tendido. Finalmente la conversación empezó a detenerse poco a poco sobre las cosas brevemente esbozadas anteriormente, en las preguntas sobre la pasada campaña, sobre la herida, sobre la enfermedad, sobre los planes para el futuro. Sobre la muerte de la esposa de Andrei no se habló, y también en las preguntas del príncipe Andrei sobre su matrimonio, su separación, el duelo y la masonería. Ellos no se escribían mutuamente, no sabían cómo hacerlo. ¿Cómo podía el príncipe Andrei rellenar media paginita? Solo una vez Pierre había escrito una carta de recomendación para Dolokhov. Ese matiz muerto y concentrado que había advertido Pierre en la mirada del príncipe Andrei ahora se manifestaba aún más intensamente en sus opiniones, que con frecuencia adoptaban una triste burla hacia todo en lo que anteriormente consistía su vida, los deseos, las esperanzas de felicidad y de gloria. Y Pierre comenzó a sentir que entonces no era adecuado hablar con exaltación delante del príncipe Andrei de los sueños, las esperanzas de felicidad y la búsqueda del bien. Le dio vergüenza contarle todas sus nuevas ideas masónicas y las acciones que había emprendido, y se contuvo. Hombre, si eres tan amigo, pues dile que se una a la masonería, ¿no? Igual en ese grupo encuentra la felicidad que le falta, ¿no? Digo yo.
Ya nunca más serviré en el ejército, dijo el príncipe Andrei. O yo no valgo para nuestro ejército, o nuestro ejército no me vale a mí, no lo sé, pero el hecho es que no hacemos pareja. Incluso pienso que soy yo el que no vale, sonrió. Sí, amigo mío, hemos cambiado mucho, mucho desde que no nos vemos. Ahora no encontrarás en mí nada de orgullo. Me he sometido, no ante la gente, porque en su mayoría son peores que yo, sino ante la vida. Plantar árboles, criar a mi hijo y para divertirme ejercitarme en juegos intelectuales si me distraen de algún modo. Por ejemplo, cuando leo a Montesquieu hago anotaciones. ¿Para qué? Para matar el tiempo. Míralos a ellos, dijo señalando a los campesinos. Hacen lo mismo con la arena y está bien. No, no ha cambiado, dijo Pierre, reflexionando. Si no tiene el orgullo de la ambición, posee orgullo intelectual. Eso también es orgullo, un defecto y una virtud. ¿Qué orgullo puede haber, amigo mío, en sentirse culpable e inútil? Y eso es lo que yo siento, y no solamente no me quejo, sino que me encuentro satisfecho. ¿Culpable de qué? Ya se encontraban en el despacho en ese momento. A Andrei le señaló el encantador retrato de la princesita que le miraba como si estuviera viva. De esto, dijo él, ablandándose por la presencia de una persona querida para él. Le temblaron los labios y se dio la vuelta. Pierre comprendió que Andrei se arrepentía de haber amado poco a su esposa y comprendió que en el alma del príncipe Andrei este sentimiento había podido crecer con una extraordinaria fuerza, pero no comprendió cómo era posible amar a una mujer. Guardó silencio. Estos son los dos personajes que a mí mejor me caen, Andrei y Pierre. No sé por qué, no sé por qué. Bueno, ya ves, alma mía, dijo el príncipe Andrei para cambiar de conversación. Estoy aquí como en un campamento. Solo he venido a supervisar. Hoy vuelvo de nuevo con mi padre y mi niño. Está ahí con mi hermana. Te los presentaré. Saldremos después de comer. Después de la comida, la conversación trató sobre el matrimonio de Pierre y sobre todo la historia de la separación. Andrei le preguntó cómo había sucedido. Pierre enrojeció violentamente igual que enrojecía siempre que le preguntaban por eso. Y dijo apresuradamente: más tarde ya le contaré todo en algún momento. Al decir esto se sofocó. Andrei suspiró y dijo que lo que había pasado era de esperar y que era una suerte que hubiera acabado así y que aún conservara algo de fe en la humanidad. Sí, lo lamento mucho, mucho por ti. Sí, pero todo eso ya acabó, dijo Pierre, y qué gran suerte no haber matado a ese hombre. No me lo hubiera perdonado nunca. El príncipe Andrei se echó a reír. En la guerra matan a gente así, dijo él, y todos lo consideran algo muy justo. Y matar a un perro rabioso es algo que está incluso muy bien. A nosotros no nos es dado juzgar lo que es justo e injusto. Los hombres siempre se equivocan y se equivocarán siempre aún más cuando juzgan lo que es justo y lo que no lo es. Solamente hay que vivir de manera que no tengamos que arrepentirnos. Joseph Mestre dijo con razón: en la vida solo hay dos verdaderas desgracias, el remordimiento de conciencia y la enfermedad, y la felicidad es solamente la ausencia de esos dos males. Vivir para mí mismo, evitando solo para mí mismo esos dos males, esa es ahora toda mi filosofía. El príncipe Andrei calló. No, yo vivía solo para mí mismo, comenzó Pierre, y de este modo solo he arruinado mi vida. No, no puedo estar de acuerdo con usted. Solo ahora comienzo a entender todo el significado de la enseñanza del amor cristiano y el espíritu de sacrificio. Andrei miraba en silencio con sus ojos apagados a Pierre y sonreía dulce y burlonamente. Iremos pronto a ver a mi hermana, la princesa María. Coincidirás con ella. Esta es, alma mía, la diferencia que hay entre nosotros. Tú vivías para ti mismo, dijo él, y casi arruinas tu vida, y solo has hallado felicidad cuando has comenzado a vivir para los demás, y yo he experimentado algo diametralmente opuesto. Yo vivía para la gloria. ¿Y qué es la gloria? Es ese mismo amor al prójimo, el deseo de hacer algo por ellos, el deseo de recibir sus alabanzas. Así yo vivía para los demás, y no casi sino que he arruinado mi vida por completo y desde entonces estoy más tranquilo y vivo solo para mí. Como para sí mismo y su hijo, su hermana, su padre, dijo Pierre. Son lo mismo que yo, no son los demás, continuó Andrei, y los demás, el prójimo, le prochain, como tú y la princesa María lo llamáis, son la fuente de los errores y del mal. Le prochain son esos campesinos de Orlov que vienes ahora de visitar y a los que quieres hacer el bien. Y miró a Pierre con una mirada provocativa y burlona. Era evidente que él, como un hombre que no está aún completamente convencido de sus nuevos principios y que no había tenido aún la ocasión de expresarlos, quería incitar a Pierre.
Está bromeando. ¿Cómo se puede decir eso? Dijo Pierre animándose. ¿Qué error o qué mal puede haber en que la gente infeliz como nuestros campesinos, que son gente como usted y como yo, que viven y mueren sin más comprensión de Dios y de la verdad que las imágenes y las oraciones sin sentido, sean instruidos en las verdades consoladoras, en la fe en una vida futura, en el castigo, en la recompensa, en el regocijo? Nosotros podemos pensar de otro modo, pero para ellos es diferente. ¿Qué mal y qué error hay en ayudar a la gente que muere de enfermedades, de parto por falta de asistencia, cuando es tan fácil materialmente ayudarles y les puedo proporcionar médicos, hospitales y asilos para los ancianos? ¿Y es que no es un bien sensible e indudable darle descanso y recreo a aquel que no tiene descanso ni de noche ni de día? Decía Pierre animándose y ceceando. Y eso es lo que yo he hecho. No solo no me disuadirá de que esto es bueno, sino que tampoco será capaz de decirme que usted mismo no ha pensado en ello. Andrei callaba y sonreía. Y lo principal es que, continuó Pierre, la satisfacción de hacer el bien es la verdadera felicidad de la vida. Sí, eso es otra cosa, comenzó el príncipe Andrei. Yo construyo una glorieta en el jardín y tú hospitales. Tanto lo uno como lo otro puede servir para pasar el rato. Pero ¿qué es lo justo y qué es el bien? Dejemos que lo juzgue aquel que todo lo sabe y nosotros. Y no nosotros. Tú dices, escuelas, continuó él contando con los dedos, la enseñanza, etc. Es decir, quieres sacarle de su estado animal y darle preocupaciones morales. Pero a mí me parece que la única forma de ser feliz es la felicidad animal y tú quieres privarle de eso. Yo le envidio y tú quieres hacerle como yo, pero sin darle ni mi inteligencia, ni mis sentimientos, ni mis medios. Luego tú dices que hay que aliviar su trabajo y en mi opinión el trabajo físico es para ellos una necesidad tal condición de su existencia como para ti y para mí el trabajo intelectual. Tú no puedes evitar pensar. Me acuesto a las 3 de la mañana y me asaltan pensamientos y no puedo conciliar el sueño. Doy vueltas en la cama y no me duermo hasta el amanecer porque estoy pensando y no puedo evitarlo. Del mismo modo, él no puede no arar y no segar porque si no iría a la taberna. Igual que yo no soportaría su terrible trabajo físico y me moriría al cabo de una semana. Él tampoco comportaría mi holgananza, engordaría y moriría. Y además dices, ¿qué más has dicho? Hostia, vaya pensamiento tiene André de los pobres. De los campesinos, sí que eran pobres. Supongo que era el pensamiento de la época de la nobleza frente al campesinado, ¿no? Que pensaban que el campesinado era como una especie de animal un poquito superior al buey, por ejemplo. Y que servían solo para trabajar y aquí, como dice el príncipe Andrei, pues el campesinado, si le pones a pensar, pues al final moriría, ¿no? Diciendo que son tontos, vamos. El príncipe Andrei dobló el tercer dedo. Ah, sí, hospitales y médicos. Si tiene un ataque y se está muriendo, tú lo sangras y lo curas y estará inútil durante 10 años y supondrá un peso para todos. Sería mucho más fácil y tranquilo para él morirse. Otros nacen y siempre habrá muchos. Si lo que tú lamentas es que te va a faltar un trabajador de más, pero tú quieres curarle por amor hacia él y él no lo necesita. Y además, ¿qué fantasía es esa de que la medicina ha curado a alguien alguna vez? Andrei y su aporofobia, ¿eh? Madre mía. Hay que beber agüita. Voy a apagar el aire. Porque el aire, lo que pasa con el aire es que además de hacer un pequeño ruido, también seca aunque le he dado que sea húmedo, pero bueno. Cosas de la ciencia. El príncipe André expresaba con un especial entusiasmo sus pensamientos de desencanto, como un hombre que llevara mucho tiempo sin hablar, y su mirada se animaba más cuanto más desesperanzados eran sus juicios. Contradecía en todo a Pierre, pero parecía que al contradecirle él mismo dudaba de lo que decía, y se alegró cuando Pierre le rebatió con firmeza. Lo único que no puedo comprender es cómo se puede vivir con tales pensamientos, decía Pierre. Yo también me he encontrado en momentos así, no hace mucho tiempo, en San Petersburgo, pero cuando se ha llegado, a ese estado, eso no es vida, todo me parecía miserable y sobre todo yo mismo no me lavaba, no comía, pero como usted. Sí, son esos mismos pensamientos, pero no del todo, respondió el príncipe Andrei. Yo veo que todo es así, que todo es miserable y desesperanzador, pero yo vivo y no soy culpable de ello, así debe ser, hay que vivir lo mejor posible sin hacer daño a nadie, hasta que te llegue la muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que le impulsa a vivir? Con esos pensamientos tienes que quedarte quieto, sin emprender. Eso es lo fastidioso, que la vida no te deja en paz. Yo sería feliz no haciendo nada, pero por un lado, la nobleza de la región
me ha hecho el honor de nombrarme su jefe. A la fuerza me he librado. Ellos no podían comprender que no tengo lo que hace falta. Carezco de la bondadosa trivialidad que se necesita. Por otro lado, está esta casa que he tenido que construir para tener mi propio rincón, donde pueda estar tranquilo. Ahora la milicia, que tampoco quiere dejarme en paz. Un poco nihilista, ¿no? Aquí el señor Andrei. ¿Por qué no vuelve al ejército? Después de Austerlitz, dijo el príncipe Andrei lúgubremente. No, he dado mi palabra de que no voy a volver a servir en activo en el ejército ruso. Y no lo haré. Ni siquiera si Bonaparte estuviera aquí en Smolensk y amenazara a Lysigori, me incorporaría al ejército ruso. Bueno, como te decía, continuó el príncipe Andrei tranquilizándose. Ahora la milicia, mi padre ha sido nombrado comandante en jefe de la tercera región y la única forma que tengo de librarme del servicio es acudir a servir como ayudante suyo. ¿Y se alistará? Sí, ya lo he confirmado. Calló durante un instante. Así es como se hace todo, alma mía, continuó él, sonriendo. Yo hubiera podido apartarme del servicio, pero ¿sabes por qué voy? Dirás que confirmo tu teoría de hacer el bien. Voy porque, te voy a ser sincero, mi padre es uno de los hombres más admirables de su siglo, pero se hace viejo y no es que sea cruel, pero es demasiado íntegro de carácter. Es terrible con su costumbre de tener poder absoluto y ahora con este poder que le ha dado el emperador haciéndole comandante en jefe de la milicia. Si hace 2 semanas me hubiera retrasado 2 horas, hubiera ahorcado a un funcionario en Yugnovo. Así que voy porque aparte de mí nadie tiene influencia sobre mi padre y podré salvarle de cometer un acto que después le atormentaría. Vamos, que su padre es un hijo de la gran puta, ¿no? Ah, ahí lo tiene. Sí, pero no es como tú piensas, continuó el príncipe Andrei. No le deseaba ni le deseó el menor bien a ese miserable funcionario que robaba las botas a los milicianos. Incluso estaría muy satisfecho de verle colgado, pero me da pena mi padre, es decir, de nuevo, yo mismo. El príncipe Andrei por primera vez desde la llegada de Pierre se animó en ese momento después de la comida. Sus ojos resplandecían alegremente mientras intentaba demostrar a Pierre que en su acto no había deseo de hacer el bien al prójimo. Bueno, tú quieres liberar a los campesinos, continuó él. Eso está muy bien, pero no para ti ni para mí y aún menos para los campesinos. Tú no has azotado a ninguno ni has enviado a ninguno a Siberia. Y aunque se golpea a los campesinos, se les azote y se les envía a Siberia, creo que no es peor para ellos. En Siberia llevan la misma vida de bestias y las heridas del cuerpo cicatrizan y sigue siendo igual de feliz que era antes. Pero esto es necesario para esas gentes que mueren moralmente, que experimentan arrepentimiento pero que lo acallan y se embrutecen por el simple hecho de que tienen la posibilidad de castigar ya sea justa o injustamente. Esos son los que me dan pena y para los que desearía liberar a los campesinos. Es posible que tú no lo hayas visto, pero yo he visto como buenas personas educadas en la tradición del poder ilimitado, con los años, cuando se vuelven irascibles, se vuelven crueles y groseras y aun sabiéndolo no pueden contenerse y se vuelven más y más desgraciados. Andrei hablaba de esto con tal seguridad que Pierre pensó involuntariamente en que estos pensamientos se los inspiraba su padre Andrei. No le respondió nada. De estos y de esos de los que me compadezco, de la dignidad humana, de la tranquilidad de conciencia y de la pureza y no de las espaldas y de las frentes, que por mucho que se las azote o se las afeite, seguirán siendo las mismas espaldas y frentes. Es cierto, gritó Pierre, al que le gustaba ese nuevo punto de vista para las acciones que había emprendido. Por la tarde el príncipe André y Pierre se sentaron en la carretela y partieron para Lysigori. El príncipe André, sin dejar de mirar a Pierre, rompía de vez en cuando el silencio con frases que delataban que se encontraba de un humor excelente. «Qué contento estoy de verte, qué contento», decía él. Pierre callaba sombríamente y contestaba de un modo lacónico. Parecía inmerso en sus propios pensamientos. «¿Y a ti te gustan los niños?», preguntó él después de un breve silencio. «Ya me dirás cuando le veas si te gusta». Pierre se lo prometió. «Has cambiado terriblemente», dijo el príncipe Andrei. «Y a mejor, a mejor». «¿Y sabe por qué he cambiado?», dijo Pierre. «No encontraré mejor ocasión de decírselo». De pronto volvió todo el cuerpo en la carretela. «Deme la mano», y Pierre le hizo un signo masónico al que Andrei no respondió con la mano. «¿Acaso eres masón?», dijo. «Si cree que hay algo superior...» «No me lo digas, no me lo digas. Yo lo había pensado. Sé que es la masonería a vuestros ojos». Pierre siguió sin hablar. Pensaba en que tenía que mostrarle a Andrei las enseñanzas de la masonería, pero tan pronto como se imaginaba cómo y qué iba a decirle, presintió que el príncipe Andrei con una palabra, con un argumento, iba a comprometer toda su enseñanza y temió comenzar y exponer a la burla a su querido Sancta Sanctorum.
No, ¿por qué piensa así? Comenzó a decir de pronto Pierre, bajando la cabeza y adoptando el aspecto de un toro que va a embestir. ¿Por qué piensa así? No debería pensar así. ¿A qué te refieres? A la vida, al destino del hombre, al reinado del mal y la confusión. Eso no puede ser. Yo también pensaba así, y ¿sabe qué me salvó? Los masones. No, no sonría. La masonería no es una secta ritual y religiosa, como yo pensaba, sino que la masonería es la mejor, la única expresión de las mejores y eternas facetas del ser humano. Y comenzó a explicar a Andrei qué era la masonería, como él la entendía y con lo que difícilmente estarían de acuerdo sus hermanos masones. Decía que la masonería es la enseñanza de la sabiduría del cristianismo liberado de las cadenas de la religión y del Estado, la enseñanza del perfeccionamiento del ser humano, de la ayuda al prójimo, la erradicación de cualquier mal y la propagación de esta enseñanza de igualdad, amor y conocimiento. Sí, eso estaría bien, pero a esos iluminados los persigue el gobierno, son conocidos y por lo tanto carecen de fuerza. Ojo, ojo. Muy buena conversación entre Andrei y Pierre. Yo no sé qué son los iluminados, ni qué son los masones, dijo Pierre, entrando en un estado de elocuente exaltación en el que perdía los estribos. Y no quiero saberlo. Sé cuáles son mis convicciones y que con estas convicciones encuentro la simpatía de mis correligionarios, que son incontables en el presente, fueron incontables en el pasado y a los que el futuro pertenece. Solo nuestra santa fraternidad tiene un verdadero sentido en la vida. Todo lo demás es sueño, decía él. Comprenda, amigo mío, que fuera de esta unión todo es mentira y falsedad, y yo estoy de acuerdo con usted en que a un hombre bueno e inteligente no le queda nada más que, como usted, vivir su vida intentando solamente no hacer daño a nadie. Pero asimile nuestras convicciones fundamentales, entre en nuestra hermandad, denos la mano, permita que le guíen y sentirá como yo me sentí, parte de una enorme cadena invisible cuyo comienzo se oculta en el cielo. El príncipe Andrei miraba delante suyo en silencio, escuchando el discurso de Pierre. Unas cuantas veces pidió que le repitiera palabras que no había escuchado por el sonido de las ruedas. Por el particular brillo que tenían los ojos de Andrei y por su silencio, Pierre veía que sus palabras no eran en vano y que Andrei no le interrumpiría. Ya había dejado de temer una burla o una fría réplica y solo deseaba saber cómo eran recibidas sus palabras. Se acercaron a un río desbordado que tenían que cruzar sobre una balsa. Mientras disponían la carretera y los caballos, ellos subieron en silencio a la balsa y se acodaron en la barandilla. El príncipe Andrei contemplaba en silencio el brillo del atardecer a lo largo del río. Bueno, ¿y qué piensa de esto? ¿Por qué calla? ¿Qué es lo que pienso? Te escucho, eso es todo, pero tú dices, entra en nuestra hermandad y te mostraremos el propósito de la vida, el destino del hombre y las leyes que rigen el mundo. Pero todos nosotros somos hombres, ¿cómo es posible que lo sepáis todo y yo no? ¿Y tú, un hombre, no sabes lo que eres? ¿Cómo que no lo sé? Dijo Pierre fogosamente. Sí lo sé, o es que no siento en mi alma que formo parte de este enorme todo armónico, o es que no siento que en esta innumerable cantidad de seres en los que se manifiesta la divinidad, o la fuerza suprema, como quiera, yo no soy más que un eslabón, un peldaño entre los seres inferiores y los superiores. Si yo veo claramente la escalera que lleva del vegetal al hombre, ¿por qué supongo que esta escalera, de la que no veo el fin por abajo, se pierde en las plantas y en los pólipos? ¿Por qué no supongo que esta escalera acaba conmigo y no sigue más y más arriba hasta seres superiores? Usted ha leído a Herder, que es un gran filósofo y un hombre muy docto. Él dice, y Pierre comenzó a explicar todas las enseñanzas de Herder, que entonces eran completamente nuevas y que habían sido comprendidas en profundidad y habían emocionado a Pierre. La carretera y los caballos ya hacía tiempo que habían sido trasladados a la otra orilla, y el sol ya se había ocultado hasta la mitad y la helada de la tarde cubría de estrellas los charcos de la orilla. Pero Pierre, para sorpresa de los criados, de los cocheros y de los barqueros, seguía de pie, gesticulando con las manos y hablando con su voz ceceante. El príncipe Andrei le escuchaba en la misma pose inmóvil y no cesaba de mirar el rojo resplandor del sol sobre el agua azul. No, amigo mío, acabó Pierre, hay un Dios en el cielo y hay bondad en la tierra. El príncipe Andrei suspiró y miró con ojos luminosos, infantiles y tiernos el rostro encendido y entusiasta, pero tímido frente a su amigo, al que creía superior, de Pierre. Sí, si esto fuera así, dijo él, pero vamos a sentarnos. Y al salir de la balsa el príncipe Andrei miró al alto y limpio cielo y por primera vez después de Austerlitz vio ese alto e infinito cielo que había visto tumbado en el campo de Austerlitz, desangrándose y muriendo.
Al ver ese cielo recordó todos los pensamientos que le habían asaltado entonces y se sorprendió de cómo había podido después olvidar todo aquello al entrar en el antiguo ritmo de vida. Pierre no le había persuadido, todos sus razonamientos no habían hecho más que dejarle indiferente, pero la apasionada animación de Pierre para defender sus argumentos como una tabla de salvación y el evidente deseo de su amigo de transmitir la felicidad que experimentaba a causa de sus convicciones, y sobre todo esa timidez de Pierre que por primera vez había adoptado un tono aleccionador con una persona con la que antes siempre había estado de acuerdo, todo esto junto a la prodigiosa tarde de abril y la calma del agua hicieron que André de nuevo percibiera el alto cielo infinito y se enterneciera y notara que tenía fuerzas de juventud que él consideraba que ya había gastado. ¿Por qué?, dijo el príncipe Andrei ante la insistente petición de que entrara en la logia masónica. ¿Por qué? Para mí no es difícil y a ti te causará una gran satisfacción. Y aquí acaba el capítulo 29, si no me equivoco. Sí, 29. Ahora bebo un traguito de agua y seguimos con el capítulo 30. Muy interesante, muy interesante la conversación entre los dos. Por eso son dos de mis personajes favoritos, realmente. La conversación me ha parecido top. Bebemos un poquito de agua. Y le damos bien durito. La verdad es que Guerra de Paz mola mucho. O así el micro un poquito mejor. Ahí, yo creo que sí. Yo creo que así. No, yo creo que estaba bien antes, A ver, así. Vamos a ver que todo se oye bien, que todo está bien. Y seguimos. ¿Te imaginas un directo así todo el rato mirando el móvil? Joder, macho. Perdonad, pero tenía un WhatsAppito. Y vamos a seguir. Capítulo 30 de la tercera parte. En el año 1807 la vida en Lisigori había cambiado poco. Lo único que había variado es que en las habitaciones que ocupara de la difunta princesa estaba ahora el cuarto para el niño. Y ahí vivían el pequeño príncipe, Mademoiselle Bourien y la niñera inglesa. La princesa ya no recibía sus lecciones de matemáticas y solo iba a saludar a su padre por las mañanas, cuando él estaba en casa. El anciano príncipe había sido nombrado uno de los 8 comandantes en jefe de la milicia que se había establecido en toda Rusia. El anciano príncipe se había recuperado de tal modo tras el regreso de su hijo que no se había considerado con derecho a renunciar al deber para el que le había designado el propio emperador. Seguía igual, pero en los últimos tiempos, con más frecuencia por las mañanas, antes de desayunar y también antes de la comida, tenía accesos de rabia, durante los que resultaba terrible para sus subordinados e insoportable para los miembros de su casa. En el cementerio se levantaba un nuevo monumento sobre la tumba de la princesa, una capilla con una estatua de mármol de un ángel llorando. El anciano príncipe pasó a ver una vez esa capilla y sonándose enfadado se alejó de ahí. Al príncipe Andrei tampoco le gustaba mirar ese monumento. Probablemente le parecía lo mismo que a su padre, que el rostro del ángel se parecía al de la princesa y ese rostro también decía: «Ah, ¿qué habéis hecho conmigo? Yo os di todo lo que pude y ¿qué habéis hecho vosotros conmigo?». Solamente la princesa María encontraba placer en ir a la capilla y lo hacía con frecuencia e intentando transmitir sus sentimientos al niño, llevaba consigo a su pequeño sobrino y le asustaba con sus lágrimas.
El anciano príncipe acababa de regresar de una ciudad de provincias donde había tenido que resolver ciertos asuntos militares y, como de costumbre le sucedía, la actividad le había revitalizado. Llegó contento y se alegró particularmente de la llegada de su hijo con un invitado al que aún no conocía personalmente, pero sí por su padre, del que había sido amigo. El príncipe Andrei llevó a Pierre al despacho con su padre y después fue a las habitaciones de la princesa María y a ver a su hijo. Cuando regresó, el anciano y Pierre discutían y por los animados viejos ojos de su padre y por sus gritos, Andrei advirtió con placer que Pierre le había caído bien. Discutían, como era de esperar, sobre Bonaparte, sobre el que el príncipe Nikolai Andreevich parecía examinar a cada forastero que llegaba. El anciano no podía digerir la gloria de Bonaparte e insistía en que era un mal táctico. Pierre, aunque había cambiado en mucho su manera de ver al que había sido su héroe, aún le consideraba un hombre genial, aunque le acusaba de haber traicionado los ideales revolucionarios. El anciano no entendía en absoluto ese punto de vista. Juzgaba a Bonaparte solo como jefe militar. ¿Y qué, en tu opinión, ha actuado inteligentemente ahora situándose de espaldas al mar? Decía el anciano. Si no fuera por Kuz-Geren, así llamaba él a Busch-Geffen, se encontraría en una terrible situación. Ahí reside su fuerza, objetaba Pierre, en que él desprecia la tradición bélica y todo lo hace a su modo. Sí, a su modo, y en Austerlitz se apostó entre dos fuegos. Pero en este instante entró el príncipe Andrei y el anciano guardó silencio. Nunca hablaba de Austerlitz delante de su hijo. Siempre hablando de Bonaparte, dijo el príncipe Andrei con una sonrisa. Sí, respondió Pierre, recuerde cómo le veíamos hace 2 años. Sin embargo, ahora, dijo el príncipe Andrei, ahora para mí está claro que toda la fuerza de este hombre reside en el desprecio a las ideas y en la mentira. Solo hace falta convencer a todos de que nosotros siempre vencemos y triunfaremos. Andrei, cuéntanos lo de la charca de Arcola, dijo el anciano echándose a reír antes de que empezara. Este relato lo había escuchado el anciano cientos de veces y siempre lo obligaba a repetirlo. El relato consistía en los detalles de la toma del puente de Arcola en el año 1804 que el príncipe Andrei, estando preso, había conocido a través de un testigo de los hechos, un oficial francés. En aquel tiempo era conocida por todos y glorificada la supuesta hazaña de Bonaparte siendo aún comandante en jefe en el puente de Arcola. Narraban, publicaban e inmortalizaban en cuadros cómo el ejército francés se había quedado rezagado en el puente, recibiendo disparos de metralla. Bonaparte tomó la bandera y se lanzó a avanzar por el puente y siguiendo su ejemplo las tropas avanzaron y tomaron el puente. El testigo le dijo a Andrei que nada de eso había sucedido. Era cierto que el ejército estaba detenido en el puente y que unas cuantas veces al serles ordenado que avanzaran salieron corriendo. Es verdad que el mismo Bonaparte se acercó y bajó del caballo para observar el puente. En el instante en el que se bajó del caballo y sin encontrarse precisamente al frente del ejército, las tropas que habían avanzado echaron a correr hacia atrás. En ese mismo instante le hicieron caer patas arriba y al intentar librarse de ser aplastado cayó en una zanja llena de agua, donde se ensució y se caló y de la que le sacaron con dificultad. Le sentaron en un caballo ajeno y le llevaron a que se secara. Y además el puente no se tomó ese día sino al día siguiente, disponiendo las baterías que habían destrozado los austríacos. Así es como se gana la gloria entre los franceses, decía el anciano riéndose con su desagradable risa, y ordenó escribir en los boletines que había corrido al puente con la bandera. Sí, él no necesita esa gloria, su mejor gloria es haber aplacado el terror. Ja, 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 el terror. Bueno, que así sea. El anciano se levantó. Bueno, hermano, dijo dirigiéndose a Andrei. Es excelente tu amigo, le he cogido cariño, consigue que me sulfure. Otros dicen cosas inteligentes y no apetece escucharles. Y él no dice más que tonterías y sin embargo me incita a la discusión. Con él me acuerdo del pasado, de cuando estuve en Crimea con su padre. Bueno, iros. Puede ser que vaya a cenar. Seguiremos discutiendo. Vete, amigo mío, te gustará la boba de mi hija la princesa María. ¡Oh! ¿Habrá lío? El príncipe Andrei llevó a Pierre a ver a la princesa María, pero ella no les esperaba tan pronto y estaba en su habitación con sus huéspedes favoritos. Vamos a verla, dijo el príncipe Andrei. Ella está ahora escondida con sus gentes de Dios. Seguro que se sentirá avergonzada, pero se lo tiene merecido y así tú verás a las gentes de Dios. Te aseguro que es muy curioso. Las gentes de Dios es el nombre de una secta religiosa, según pone en una nota a pie de página. ¿Qué es eso de las gentes de Dios?, preguntó Pierre. Ahora lo verás. Efectivamente, la princesa María se avergonzó y en su rostro aparecieron manchas rojas cuando entraron en su habitación. En el diván de su acogedora habitación con lámparas que ardían ante los iconos estaba sentado a su lado un joven con una larga nariz y largos cabellos, con un hábito de monje. En un sillón cercano estaba sentada una anciana con un pañuelo negro sobre la cabeza y los hombros.
Andrei, ¿por qué no me has avisado?, dijo ella con cariñoso reproche, poniéndose delante de sus peregrinos como una gallina culeca frente a un halcón. Me alegro de verle. Me alegro mucho, le dijo a Pierre mientras que él besaba su mano. Le conocía de pequeño y además su amistad con Andrei, la desgracia de su esposa y sobre todo su rostro bondadoso y tímido le predisponían a su favor. Le miraba con sus bellos y luminosos ojos y parecía decir: le quiero mucho, pero por favor no se ría de los míos. Ah, Ivanushka está de nuevo aquí, dijo Andrei señalando con una sonrisa al joven peregrino mientras su hermana hablaba con Pierre. Andrei, dijo con voz suplicante la princesa María. Tú ya sabes cómo son las mujeres, dijo Andrei a Pierre. Andrei, por el amor de Dios, repitió la princesa María. Era evidente que la actitud burlona frente a los peregrinos y la inútil defensa que de ellos hacía la princesa María era algo acostumbrado en sus relaciones. Pero amiga mía, dijo el príncipe Andrei, deberías estarme agradecida por aclararle a Pierre tu intimidad con este joven. ¿De verdad?, dijo Pierre en serio, cosa por la que la princesa María le estuvo muy agradecida, mirando a través de las gafas al rostro de Ivanushka, que comprendiendo que se hablaba de él les observaba con ojos astutos. La princesa María se inquietaba totalmente en vano por los suyos. Ellos no se azaraban en absoluto. La anciana hablaba con el príncipe Andrei con la voz rítmica que utilizaba cuando hablaba de cosas santas. El afeminado Ivanushka, intentando hablar con voz grave, bebía té y sin turbarse respondía al príncipe Andrei. ¿Así que ha estado en Kiev?, le preguntó el príncipe Andrei a la anciana. Sí que he estado, padrecito. El padre Anfilogi me bendijo. Está muy debilitado, madrecita, dijo dirigiéndose a la princesa María. Parece que va a ser salvado en este mundo. Está delgadísimo, pero cuando te acercas a que te bendiga las manos le huelen a incienso. Fui a la cueva. Ahora se puede entrar libremente a las cuevas. Los monjes me conocen, me dieron la llave y entré y me postré ante los santos. Les recé a todos. Doy gracias a Dios por ello. Todos guardaban silencio. La única que hablaba con voz rítmica y tranquila era la peregrina. ¿Y dónde más ha estado?, preguntó el príncipe Andrei. ¿Has ido a ver a la Virgen? Ya basta, Andrei, dijo la princesa María. No se lo cuentes, Pelageyuska. ¿Y por qué no se lo voy a contar, madrecita? Tú piensas que se burlará, pero no, él es bueno, piadoso, es mi bienhechor, me dio 10 rublos, lo recuerdo. Estuve en Kaliasin, madrecita, la Santísima Madre de Dios se ha revelado, y parece como si estuvieras viendo una imagen milagrosa, y el milagro, padrecito, es que le emana crisma de las mejillas. Bueno, está bien, luego lo cuentas, dijo la princesa María ruborizándose. Permítame preguntarle, dijo Pierre, ¿cómo que crisma? Mana de las mejillas de la Virgen, padrecito, y es perfumado. ¿Y usted cree en eso?, dijo Pierre. ¿Por qué no voy a creerlo?, dijo asustada la peregrina. Porque es un engaño. Ah, padrecito, ¿qué dice?, dijo horrorizada Pelageyuska, volviéndose hacia la princesa María en busca de ayuda. ¿Qué sucede? Él está diciendo la verdad, dijo el príncipe Andrei. Señor mío Jesucristo, dijo la peregrina anciana. También tú. Ay, no hables así, padrecito. Uno que no creía en Dios dijo: los monjes engañan, y según lo dijo se quedó ciego, y soñó que se le aparecía la Santísima Madre de Dios y le decía: cree en mí y te curaré. Entonces él empezó a pedir: llevadme con ella. Te lo digo de verdad porque yo mismo lo vi. Le llevaron al ciego a ver a la Virgen y él se arrojó a sus pies diciendo: cúrame y te daré todo lo que el zar me ha concedido. Yo misma lo vi. Había una estrella engastada en la Virgen y él recobró la vista, dijo ella dirigiéndose a la princesa María. La princesa María enrojeció y Ivanushka, con sus luminosos ojos, miraba a todos de reojo. El príncipe Andrei no pudo evitar burlarse, le gustaba y estaba acostumbrado a irritar a su hermana. Es decir, que ascendieron a la Virgen a general. Padrecito, no blasfemes, recuerda que tienes un hijo, dijo de pronto rabiosa y asustada la peregrina, completamente colorada mirando a la princesa María. Es un pecado que digas esas cosas, Dios te perdonará. Ella se santiguó. Señor, perdónale, madrecita, ¿qué es esto? Se levantó y al borde del llanto comenzó a recoger su hatillo. Era evidente que le resultaba doloroso y terrible lo que le habían dicho y que sentía vergüenza de haber recibido favores en una casa en la que se podían oír tales cosas. Entonces no le hizo falta a la princesa María pedirle a Andrei que se reportara. Tanto el propio Andrei como particularmente Pierre trataron de tranquilizar a la peregrina y de convencerla de que ninguno de los dos pensaba así y que esos comentarios se le habían escapado. La peregrina se tranquilizó y después estuvo durante largo rato narrándoles la felicidad que se experimentaba al caminar en soledad por las cuevas, sobre la bendición del padre Anfilogi, etc. Después entonó un canto. Y voy a echar un traguito de agua y seguimos. Vemos aquí los debates que hay con la religión, toda la mierda que se están contando. Y sobre esta secta de... la secta de Dios, vemos como Andrei y Pierre se ríen de ellos, ¿no?
Y eso que Andrei tiene una visión, podríamos decir, nihilista, y que Pierre, al estar en la masonería, eh, habla de Cristo, habla de Dios, pero lo ve más como algo racional, como una escalera para llegar a ellos y no como algo sobrenatural, ¿no? Creo que eso es muy interesante y aquí se palpan diferentes visiones de Dios existentes en la sociedad rusa o que Tolstoy cree que existían en la sociedad rusa de esos momentos. La princesa María, permitiéndoles que se quedaran a pasar la noche, se llevó a su hermano y a la visita a tomar el té. Ya ve, conde, decía la princesa María, Andrei no quiere acordar conmigo que la peregrinación es una gran hazaña. Dejarlo todo, todas las relaciones, las alegrías de la vida y partir, viviendo solo de limosnas, recorrer el mundo y rezar por todos, por los bienhechores y por los enemigos. Vemos aquí una conexión de esta manera de entender el cristianismo, una conexión bastante con visiones de religiones de Oriente, visiones filosóficas orientalistas, ¿no? Sobre todo esta manera de entender la peregrinación como un camino hacia la iluminación. Sí, decía el príncipe Andrei, si tú hicieras algo así para ti sería una ofrenda, pero para ellos es una carrera. No, tú no lo comprendes, tienes que escuchar lo que dicen. Lo he escuchado y solo oigo ignorancia, error y el anhelo de vagabundear, y sin embargo tú escuchas lo que quieres escuchar y lo que tienes en el alma. No, yo estoy de acuerdo con la princesa, decía Pierre, lo único que me apena es la superstición. Oh, tú vas a estar de acuerdo en todo, de acuerdo con la princesa, sois... Perdón. Oh, tú vas a estar en todo de acuerdo con la princesa María, sois idénticos. Eso me enorgullece mucho. Cuando Pierre partió y todos los miembros de la familia se sentaron juntos, como siempre ocurre, excepto Bourrienne, todos comenzaron a hablar de él y, como raramente sucede, todos dijeron cosas buenas. Incluso Mikhail Ivanovich le alababa con frecuencia, sabiendo que con eso le daba una satisfacción al anciano príncipe. La princesa María preguntaba con frecuencia por él y le pedía a Andrei que le escribiera con más frecuencia. Andrei rara vez hablaba de él, pero su visita había marcado época. Todos los sueños de Pierre de los que prácticamente se había burlado y que le había rebatido al conversar con él, todas esas hipótesis comenzó el príncipe Andrei a llevarlas a cabo en sus propiedades sin decírselo a nadie. En Bogucharovo, joder, con el lugar, madre mía, con el nombrecito. En Bogucharovo se levantó un ala para hacer un hospital, se llamó a un sacerdote y se le pagó para que enseñara a los niños. Se disminuyó la angaria y se envió una solicitud para la manumisión de los campesinos. Vemos que Andrei mucho criticaba a Pierre y al final hace lo que hace Pierre, que es hacer hospitales, asilos, escuelas para los campesinos para educarles, ¿no? Era el día 26 de febrero. El cochero que había llevado al anciano príncipe al volver de la ciudad trajo documentos y cartas para el príncipe Andrei. El ayudante de cámara, al no encontrarle en el despacho, fue hacia las habitaciones de la princesa María, pero tampoco ahí le encontró y le dijeron que fuera al cuarto del niño. Perdón, excelencia, Petrushka ha traído documentos, dijo una de las doncellas ayudantes de la niñera dirigiéndose al príncipe Andrei, que estaba sentado en una pequeña silla de la habitación del niño y con manos temblorosas y el ceño fruncido vertía en medio vaso de agua unas gotas de un frasco de medicina. De pronto lo tiró enfadado al suelo y pidió otro porque había echado más gotas de la cuenta. Amigo mío, decía la princesa María desde la cuna junto a la que se encontraba, es mejor esperar a después. Ah, haz el favor, siempre estás diciendo tonterías, siempre quieres esperar, mira lo que nos lleva a esperar, gruñó él, queriendo evidentemente herir a su hermana. Amigo mío, es mejor no despertarle, está durmiendo. El príncipe Andrei se acercó indeciso de puntillas con el vaso. Quizá tengas razón en lo de no despertarle, dijo él. La princesa María le señaló a la doncella que le llamaba. El príncipe Andrei salió rezongando, que se los lleve el diablo, y arrebatando de la mano que le alargaba los sobres y las cartas de su padre, volvió a la habitación del niño. Madre mía. Perdonad, pero es que es la cena, El anciano príncipe había escrito lo siguiente en un papel azul con sus trazos grandes y alargados, utilizando de vez en cuando signos de abreviación. Acabo de recibir a través del correo una noticia muy alegre si no es falsa. Parece que Benningsen ha logrado una victoria completa sobre Bonaparte en Pultusk.
En San Petersburgo todo el mundo lo está celebrando y se han mandado al ejército innumerables condecoraciones. A pesar de que es un alemán, le felicito. No entiendo qué es lo que hace el jefe de Korchev, un tal conde Rostov. Hasta el momento no ha enviado ni contingentes adicionales de soldados ni provisiones. Ve inmediatamente y dile que le cortaré la cabeza si no lo tiene todo preparado en una semana. Acabo de recibir una carta de Petenka. Dice que todo es verdad. Cuando no se mete el que no debe meterse, hasta un alemán puede vencer a Bonaparte. Dicen que ha huido bastante diezmado. La recepción de esta carta, que en otro momento inmediatamente después de leerla y de haber comprendido su contenido hubiera resultado un duro golpe para el príncipe Andrei, consistente en que el destino continuaba burlándose de él, disponiéndolo de tal modo que Napoleón fuera vencido ahora que él estaba en su casa, avergonzándose inútilmente de la deshonra de Austerlitz, y dos, que su padre le exigía partir inmediatamente a Korchev, a ver a un tal Rostov. Sin embargo, le dejó completamente indiferente hacia ambos asuntos. Que el diablo se lleve a todos los Pultusk, los Bonapartes y las condecoraciones, pensó acerca de lo primero. No, disculpe, pero no voy a partir mientras Nikolenka se encuentre en este estado, pensó de lo segundo, y con la carta abierta en la mano y de puntillas volvió hacia el cuarto del niño buscando con la mirada a su hermana. Era la segunda noche que no dormía cuidando del pequeño que ardía en fiebre. Durante esas 24 horas, sin fiarse del médico de la casa y esperando al que habían mandado a llamar de la ciudad, probaron un remedio detrás de otro. Agotados por la falta de sueño y por la inquietud, se hacían mutuamente reproches y discutían. En el instante en el que de nuevo entró el príncipe Andrei con la carta en la mano, vio que la niñera ocultaba algo de su vista con rostro asustado y que la princesa no estaba junto a la cuna. Amigo mío, escuchó detrás de él el susurro de la princesa María, que a él le pareció desesperado, y como sucede en los momentos de terrible incertidumbre, se apoderó de él un inmotivado temor. Todo lo que veía y oía le parecía una confirmación de sus temores. No me jodas, que se le muere el niño, Joder, macho. Andrei no gana para... Como se muere el niño, Andrei no gana para disgusto. Se le muere la mujer. Ahora el niño. Este hombre va a acabar suicidándose, Todo ha acabado. Ha muerto, pensó él. Yo también lo estoy pensando ahora mismo. El corazón se le desgarró y un sudor frío surgió en su frente. Se acercó a la cuna aturdido, convencido de que la encontraría vacía, pero el lindo y sonrosado niño, murmurando en sueños, «Bien», estaba tumbado en ella. El príncipe Andrei se agachó y, como le había enseñado su hermana, probó con los labios y el niño tenía fiebre. La delicada frente estaba húmeda, él le tocó con la mano, incluso los cabellos estaban mojados. Una sombra se divisó a su lado bajo las cortinas de la cama. El príncipe no miró sin caber en sí de la felicidad de mirar al rostro del niño y escuchar su rítmica respiración. La sombra era la princesa María, que se había acercado con pasos inaudibles a la cuna. Había levantado la cortina y la había dejado caer tras de sí. Bajo la cortina de muselina había una penumbra mate y los tres parecían encontrarse aislados del mundo. «Estás sudando», dijo el príncipe Andrei. «He ido a buscarte para decírtelo». El príncipe Andrei miró a su hermana con sus bondadosos ojos y sonrió con aire culpable. Los luminosos ojos de la princesa María brillaban más que de costumbre a causa de las lágrimas de felicidad que había en ellos. Despacio, para no despertar al niño, se cogieron de la mano y la torpe princesa María con este gesto enganchó levemente la manta de la cuna. Se riñeron el uno al otro, permaneciendo aún de pie en esa luz mate de la cortina, como si lamentaran despedirse de ese mundo apartado, limpio y lleno de tanto amor, y finalmente, enganchándose el cabello y suspirando, salieron y cerraron tras ellos las cortinas. Al día siguiente el niño estaba completamente recuperado y el príncipe Andrei partió para Korchev para cumplir el encargo de su padre. Por fin se ha curado el niño, madre mía, pensaba que iba a morir. Aunque me da a mí, señoras y señores, me da a mí, y lo siento mucho por lo que voy a decir, que el príncipe Andrei va capute. Esto del niño yo creo que muy bien no le ha venido, pero bueno. Y vamos a leer un capítulo más, ¿vale? Pero esta vez con un poquitico de aire, ¿vale? Perdonad, pero que si no me muero. Si no, es que los directos se pueden hacer un sufrimiento y para eso no hago un directo. Y si es para sufrir, no hago un directo. Yo hago directo cuando me apetece. Y me apetece mucho seguir leyendo otro capitulico. Vamos con el 31. La última deuda de 42.000 rublos, contraída para el pago de las pérdidas de Nikolai, aunque era una suma insignificante en relación a todas las propiedades del conde Rostov, resultaba la gota que colmaba el vaso.
Este último préstamo, que el conde había solicitado bajo palabra, y el pago de sus cuotas desordenó definitivamente los negocios de los Rostov. Para el otoño debía cumplir con el pago de la letra de cambio y con las exigencias del consejo tutelar, cosas ambas que no se podían pagar sin vender propiedades. Pero el anciano conde, con la sensación de un jugador que se entregaba al juego, no tuvo en cuenta a los banqueros y tuvo fe. Mitenka, nadando en aguas cenagosas, no intentó aclarar sus asuntos. Con la intención de disminuir los gastos, el conde partió el campo con su familia con la intención de pasar en él incluso el invierno. Pero la vida en el campo no ayudaba mucho al conde a solucionar sus asuntos. Vivía en su finca de Otrandoe, una propiedad de 500 campesinos, sin hacer ningún tipo de gasto, pero con un rico jardín y un parque y un invernadero. Una enorme reserva de caza, un coro de música y caballerías. Por desgracia, ese mismo año había habido dos reclutamientos y la milicia había arruinado a muchos terratenientes rusos. Ellos habían puesto fin a sus saqueos. En sus propiedades se reclutaba a 1 de cada 3 trabajadores para la milicia, así que en las tierras de labranza se habían tenido que reducir el laboreo, y en las tierras de campesinos tributarios, que suponían la mayor parte de sus ingresos, los mujiks ni pagaban ni podían pagar los tributos. Además de eso, debía preservar 10.000 rublos para los uniformes y las provisiones, pero el conde no había cambiado ni un ápice ni su radiante alegría ni su hospitalidad, acentuada en el campo y desde el momento que fuera elegido por unanimidad decano de la nobleza. Aparte del gran baile y las diversiones que organizaba para la distracción de los nobles de su región, pagaba por algunos, los más pobres, con su propio dinero y los defendía con todas sus fuerzas frente al comandante en jefe, a pesar de la fama de terrible severidad que el príncipe Volkonsky, tenía. Por lo tanto, hubo negligencias que enfadaron al príncipe Nikolai Andreevich y para la supervisión de las mismas envió a su hijo. Mitenka vivía con su familia en la casa grande de la aldea de Otrandoe y todos los que tenían asuntos con el conde sabían que precisamente ahí, en su casa, se decidían todas las cuestiones. En su porche se agolpaban los jefes de los campesinos, vestidos con caftanes nuevos y el calzado limpio. Los campesinos harapientos y las mujeres que iban a solicitar algo. Mitenka salía a recibirles con su pelliza, sonrosado, orgulloso y desatento. Bueno, ¿tú qué quieres? El alcalde de la aldea explicaba que de nuevo el jefe de la milicia había ido a exigir gente para la instrucción del día siguiente, pero que el barbecho aún no estaba labrado. ¿Qué es lo que ordena? Mitenka frunció el ceño. El demonio sabe lo que hacen, así arruinarán toda la hacienda. Le dije que escribiera, murmuró para sí mismo. ¿Qué es esto? Era una carta del comisario de policía rural con una petición de dinero por orden del comandante en jefe. Mitenka la leyó. Di que no está, ha ido a la ciudad, luego le informaré. Bueno, ¿vosotros qué queréis? El anciano campesino cayó de rodillas. Padre, ya se llevaron a Baniuska, por lo menos que me dejen a Matiuska, ordénalos que le dejen. Ya te han dicho que es solamente temporal. ¿Cómo temporal, padrecito? Dicen que se los llevarán a todos. Una mujer que pedía por su marido cayó de rodillas a sus pies. Tras una esquina salieron aún 10 hombres guiñaposos, que evidentemente también eran demandantes. Bueno, es que ninguno de vosotros escucha. El zar ha ordenado. Padrecito, padre, id a ver al señor. Padre, protégenos. En ese momento, al lado del porche del ala del intendente, pasó traqueteando una enorme carroza de reata con un tiro de 6 caballos grises. 2 criados iban impecables en los galones traseros. El cochero, gordo, sonrosado, con la barba untada de pomada, gritó a la gente que el potro del refresco comenzaba a centellear. «Átalo más corto, Vasca», y la carroza rodó hacia la entrada con columnas entre las tinas expuestas de la enorme casa de Otrandoe. El conde partía a la ciudad para encontrarse con el príncipe Andrei, pero sabían que volvía al día siguiente, así como que 2 días después era su santo, día de celebración y visitas. Ya hacía tiempo que en la sala grande se preparaban para ese día la sorpresa de una representación teatral casera de la que, a pesar del ruido de los hachazos para la construcción del escenario, el conde no debía enterarse. Muchos invitados habían llegado ya de Moscú y de la capital de la provincia para ese día. Mitenka dejó a la gente después de decirles que el conde no tenía tiempo y que no se podía cambiar nada porque todo se había decidido en su nombre. El príncipe Andrei llevaba 2 días en la capital del distrito llevando a cabo todas las disposiciones indicadas por su padre y solo esperaba el encuentro con el decano de la nobleza, que iba a tener lugar por la tarde para partir. Era obvio que, a pesar del cambio que alimentaba la esperanza de que se hubiera operado en él, no podía conocer a ninguno de los habitantes de la ciudad, ni al alcalde ni al juez. Caminaba y paseaba como por un desierto. Un día por la mañana fue a un comercio y, quedando prendado de la belleza de una panadera, le dio 5 rublos de propina. Al día siguiente un campesino fue a verle lamentándose de la vergüenza de su hija. Murmuraban de ella que era la amante del hijo del comandante en jefe. El príncipe Andrei cambió dinero, fue al mercado al día siguiente y repartió 5 rublos a cada muchacha. Cuando el conde Ilya Andreevich fue a la ciudad y se cambió en casa del juez, tuvo noticia de este comportamiento del joven y le alegró mucho. Apresuradamente, como siempre y con mejor humor que de costumbre, fue a ver al príncipe Andrei.
El anciano conde se servía de la gran ventaja de las personas bondadosas, que consistía en que no necesitaba cambiar su trato, ni con las personas importantes ni con las que no lo eran, dado que no podía ser más cariñoso de como lo era con todo el mundo. Le saludo, querido príncipe, me alegro mucho de conocerle. A su padre le vi una vez, pero es posible que no me recuerde. ¿Cómo es que no le da vergüenza alojarse aquí? Debería haber venido directamente a mi casa. Mis cocheros le hubieran llevado en un momento. Eso hubiera sido más tranquilo para usted y para los demás, y podríamos haber hablado del asunto. Además, me imagino que usted ni siquiera tenía que comer. Y mi condesita y los niños se hubieran alegrado mucho. Ahora iremos a mi casa, dormirá ahí, pasará unos días, los que quiera. Precisamente pasado mañana es mi santo. No desprecie, príncipe, mi pan y mi sal. Sobre nuestro asunto espero un poco. Llamaré a mi secretario y en un momento lo tendremos preparado. Ya tengo preparado el dinero. Yo mismo sé, padrecito, que el servicio es ante todo. Le llaman padrecito, es que me suena como muy latinoamericano, ¿no? No sé qué deciros. Fuera porque realmente el conde y su secretario representaban garantía suficiente del intempestivo cumplimiento de algunas exigencias y la satisfacción de aquellas que pudieran ser satisfechas, o porque el príncipe André hubiera sido cautivado por las sencillas y bondadosas maneras del anciano conde tras las que no se ocultaba nada, excepto una general benevolencia y bondad hacia todas las personas sin excepción, sintió que todos los asuntos oficiales habían finalizado, y que si no lo habían hecho, eso no impedía de ninguna manera la falta de voluntad del anciano conde de llevar un conveniente gobierno a su padre y a todas las personas del mundo. Bueno, príncipe, buena jugada le ha hecho a los comerciantes, así me gusta, así es como se portan los caballeros, y le dio bondadosamente unas palmadas en la espalda. Así que, por favor, príncipe amigo, no rechace alojarse en mi casa, al menos una semanita, dijo como si no dudase que el príncipe Andrei pudiera ir con él. El príncipe Andrei, que se encontraba en un excepcional estado de ánimo tras el feliz desenlace de la enfermedad de su hijo, la historia con los comerciantes y especialmente a causa de que el anciano conde pertenecía a esa clase de personas tan diferentes de sí mismo, que no podía medirse con ellas y que le resultaban especialmente simpáticas, realmente no pensó en la posibilidad de rechazar su invitación. Bueno, pero no una semanita, dijo él sonriendo. Ahí lo veremos, concedió el anciano conde resplandeciendo con una alegre sonrisa. Ya verá, pasado mañana habrá teatro en mi casa, mis muchachas lo han preparado, solo que es un secreto, una sorpresa. Cuide de no decirlo. ¿Traguito de agua? Habiendo sentado al nuevo huésped en su carroza y ordenado que el coche del príncipe le siguiera, el anciano conde le llevó a tomar el té de la tarde a Otrandoe. El amable anciano charló abundantemente y alegremente, y esa charla gustó aún más al joven Volkonsky. Hablaba con un amor y un respeto tal de su hijo, al que el príncipe Andrés recordaba haber visto en el extranjero, con tal cuidado y esfuerzo no se deshacía en elogios al hablar de sus muchachas. El príncipe Andrei comprendió que era esa innata delicadeza de un padre de muchachas casaderas hablando en presencia de un buen partido. Miraba de una manera tan simple a todas las relaciones humanas, era tan distinto del conjunto de personas orgullosas, inquietas y ambiciosas a las que él mismo pertenecía y que tampoco le gustaban, que el anciano le agradó especialmente. Esta es mi barraca, dijo él con un cierto orgullo entrando en la amplia y poco empinada escalera de piedra cubierta de flores y en el amplio recibidor en el que aparecieron 10 criados, la mitad sucios, pero todos alegres. El anciano le condujo directamente con las damas al salón y el balcón en el que todos estaban sentados tras la mesa de té. El príncipe Andrei encontró en la familia Rostov lo que esperaba encontrar: ancianas señoras moscovitas con una conversación en francés indolente y sin sentido, a la estricta señora Liza mirando despreciativamente hasta el mínimo detalle a su prometido, a la acogida, siempre sonrojada y modesta Sonia, y al preceptor alemán con el niño fastidiándole constantemente con sus observaciones solo para mostrar a los padres y particularmente al invitado que él, un buen alemán, recordaba cuáles eran sus obligaciones y que incluso usted, señor invitado, podía llevarle a trabajar a su casa si es que necesitaba un buen alemán, y que iría gustoso porque de todos modos ahí no sabían valorarle plenamente, y miembros de la nobleza invitados que se comportaban respetuosamente en casa del decano. Todo era como debía ser, nada era inesperado, pero por alguna razón todo aquello, con toda su insignificancia y trivialidad, conmovió al príncipe Andrei hasta el fondo de su alma.
Si había una causa para su estado de ánimo, completamente teñido en ese instante de una luz tierna y poética, o si todo lo que le rodeaba era lo que producía en él ese estado, no lo sabía, pero todo le conmovía y todo lo que veía y escuchaba se imprimió vivamente en su memoria como sucede en los instantes solemnes e importantes de la vida. El anciano se acercó apresuradamente con pasos blandos a su mujer, besándose mutuamente las manos y señalando con la mirada al invitado, diciéndose el uno al otro cosas que solo comprendían los esposos y las esposas. Liza no le pareció a primera vista antipática, se sentó al lado del invitado, a él le apenó que no fuera tan buena como su padre. Sonia, toda sonrojada con su abundante sangre, sus fieles ojos de gata y sus negras y espesas trenzas, peinadas en las mejillas como las orejas de un perro de muestra, y el anciano criado mirando con una sonrisa al nuevo rostro, y el enorme y viejo abedul con las inmóviles ramas suspendidas en la cálida luz de la tarde, y el sonido de los cuernos de caza y el aullido de los galgos proveniente de la perrera, y un jinete sobre un potro de pura sangre y un drosky dorado deteniéndose bajo el balcón para mostrar al conde su potro favorito, y el sol poniente y la fina hierba en los bordes del camino y junto a ella la regadera del jardín. Todas esas cosas, como atributos de la felicidad, se grabaron en su memoria. Un drosky es un coche ligero de 4 ruedas. Un sitio nuevo, nueva gente, el silencio de las tardes de verano, los tranquilos recuerdos y una nueva y benevolente opinión sobre el mundo, influenciada por el anciano conde durante el viaje, le dieron la impresión de la posibilidad de una vida nueva y feliz. Él miraba fugazmente el cielo mientras la condesa le decía una frase trivial acerca de lo agradable que era la vida en verano. ¿Qué podía decirle a una persona extraña? Él no halló nada que reprobarle, era una buena mujer. Miró al cielo por primera vez después de la batalla de Austerlitz, lo vio de nuevo, vio el alto e infinito cielo que no tenía nubes que se deslizaran por él, sino que era azul claro y amplio. Un ruido parecido al sonido de un pájaro que hubiera entrado volando en la habitación y golpeara en la ventana, se escuchó en la ventana que daba al balcón, y una voz alegre y apasionada gritó: «Abridme, me he quedado apatrada». «Mamá, me he quedado apatrada», gritó riéndose y llorando, como le pareció al príncipe Andrei, un niño que estaba en la ventana. Al verle, el encantador niño, sacudiendo los negros rizos, se ruborizó, ocultó el rostro entre las manos y saltó de la ventana. Era Natasha, con un traje de hombre para ensayar su obra y sabiendo que su padre había regresado y con un invitado. Había ido a lucirse, pero al haberse enganchado en el pestillo se le había ocurrido la palabra apatrada, y deseando reírse de esa palabra y abrir la puerta, cosa que no podía, y mostrarse con el traje de hombre, que sabía que le quedaba muy bien, ante el nuevo invitado y deseando esconderse de su padre, ella, como un pajarillo, comenzó a agitarse en la ventana sin saber lo que hacía. Tal como le sucedía siempre, todos esos pensamientos se le ocurrieron de pronto y quería ponerlos en práctica inmediatamente. Es decir, que esta niña es impulsiva. «Bueno, voy a ver a Polcam», dijo el anciano conde, guiñando un ojo y sonriendo a su mujer, actuando como si no hubiera visto nada y no supiera de la sorpresa, y bajó del balcón para ver a Polcam, que golpeaba impacientemente con las patas espantando a las moscas, y con este solo movimiento hacía rodar hacia adelante y hacia atrás el drosky. «Es mi hija mediana, están preparando un espectáculo para el santo de mi esposo», dijo la anciana condesa. El príncipe Andrei dijo con una sonrisa que lo sabía todo. «¿Quién se lo ha dicho?», gritó una voz desde la ventana, y la singular cabeza, Natasha había cumplido los 15 años, ya estaba muy formada y había embellecido ese verano. «¿Mi padre?». «No, me he enterado aquí», dijo él sonriendo. «Ah», dijo la vocecilla tranquilizándose. «Mamá, venga aquí, mira a ver qué le parece». La anciana condesa salió y el príncipe Andrei escuchó cómo persuadía a su hija para que mostrara a todos el aspecto que tenía con ese traje. Entretanto, Liza le contaba con sumo detalle que ese traje significaba que estaban preparando una obra de teatro, que el anciano conde ya lo sabía, pero que fingía que no, en una palabra, todo lo que el príncipe Andrei había entendido desde el primer indicio. El anciano conde conversaba con el jinete sobre el tiempo que tardaba Polcam en llegar a tal sitio. Por un lado se oía una balalaica cerca de la cocina y desde el estanque llegaban los sonidos de un rebaño dispersándose. El príncipe Andrei escuchaba todo, pero todos estos sonidos eran solo el acompañamiento del sonido de la voz del niño-niña que decía que quería presentarse ante el invitado. La anciana condesa la había convencido. De pronto la puerta se abrió apresuradamente y Natasha entró corriendo en el balcón.
Llevaba puestos unos pantalones de piel de alce, unas botas de húsar y abierto sobre el pecho un chaleco de terciopelo bordado en plata. Delgada, graciosa, con los rizos largos hasta los hombros, sonrosada, asustada y satisfecha de sí misma, quiso dar unos pasos adelante, pero de pronto le entró vergüenza, se tapó la cara con las manos y se deslizó hacia la puerta casi tirando a su madre patas arriba, y solo pudo oírse por el parquet el rápido crujido de sus botas de húsar alejándose. Por la tarde, Natasha, que habitualmente no era tímida, no bajó a cenar. ¿Por qué no bajas?, le decían. No voy, me da vergüenza. La misma condesa tuvo que ir por ella. Pero Natasha, escuchando los pasos de la condesa, se puso de pronto a llorar. ¿Por qué lloras? ¿Qué te sucede?, decía la condesa cariñosa. Nada, me fastidia que hagáis una montaña de un grano de arena. Vaya, le doy mi palabra. Se santiguó de que iré, y bajó antes de la cena con un vestido de mujer que ya era largo como el de las mayores, pero con el mismo peinado. Ella, enrojeciendo, se sentó al lado del príncipe Andrei. La quieren liar, ¿eh? Y es menor, ¿eh? Pero bueno, en esos tiempos, madre mía. Era evidente que había crecido mucho, era esbelta y tenía ya la estatura de una mujer adulta no muy alta, era bonita y no lo era. La parte superior de su rostro, la frente, las cejas, los ojos eran delicados, finos y excepcionalmente bellos, pero los labios eran excesivamente gruesos y grandes. La irregular barbilla se unía con un potente y excesivamente fuerte, en comparación con la ternura de los hombros y el seno, cuello, pero los defectos de su rostro solo podían distinguirse en un retrato o en un busto de su imagen. En la Natasha viva no podía advertirse nada de eso porque tan pronto como su rostro se animaba, la firme belleza de la parte superior se fundía con la expresión algo salvaje y sensual de la parte inferior, formando un conjunto de luminoso y siempre cambiante encanto. Y siempre estaba animada, incluso cuando callaba y escuchaba o pensaba. Después de la cena, sin participar en la conversación de los mayores, miraba curiosa y atentamente con ojos severos a la nueva cara. El anciano conde, advirtiendo que estaba taciturna, guiñando alegremente un ojo al príncipe Andrei y mirando de soslayo a su hija favorita, dijo: Solo echo de menos Moscú por una cosa, aquí no hay teatros, lo que daría por ver una función teatral. Natasha, se dirigió a ella. El príncipe Andrei, siguiendo la mirada del anciano príncipe, también la miró. Aunque tengo en casa una cantante, dijo el anciano conde. ¿Usted canta?, dijo el príncipe Andrei. Dijo estas simples palabras mirando directamente a los preciosos ojos de esa muchacha de 15 años. Ella también le miró y de pronto el príncipe Andrei, sin ninguna causa, sin entenderlo él mismo, sintió que la sangre le acudía a la cara y que no sabía qué hacer con sus ojos y sus labios, y que simplemente se había ruborizado y estaba confuso como un niño. Le pareció que Natasha había reparado en su estado y los demás también, porque por la noche la anciana condesa en camisa dejó entrar una vez más en su habitación a Natasha, que estaba particularmente animada después de su rapto de timidez y que, vestida con una camisa vieja y una cofia perorada, sentada encima de la montaña de almohadas. Sí, él es de mi gusto, decía. No puede decirse que lo tengas malo, decía la condesa. Y el príncipe Andrei no se quedó hospedado en casa de los Rostov y a la mañana siguiente partió. Iba solo en su coche y no dejaba de pensar en su difunta esposa. Veía ante sí su rostro como si estuviera viva. ¿Qué es lo que habéis hecho conmigo?, decía sin cesar ese rostro. Y a él se le hacía muy duro y triste. Sí, hay esperanza y juventud, se decía a sí mismo, pero yo estoy acabado, consumido, viejo, se decía a sí mismo, pero al mismo tiempo que se decía eso, acercándose a casa, pasó por un bosque de abedules de Lisegori que lindaba con la mansión. Cuando partiera Korchev en ese bosque que ya había brotado, había un roble que aún no tenía hojas, y él reflexionó acerca de ese roble. Era primavera, los arroyos ya se habían derretido, todo estaba verde, en el bosque olía a tibia frescura. Junto al mismo camino, tendiendo un nudoso y desgarbado brazo sobre él, estaba el viejo roble con la corteza rota en uno de los lados. Todo el viejo roble, con sus brazos desgarbados y sus dedos, con su centenaria corteza cubierta de musgo y sus postillas, resaltando con sus ramas desnudas, parecía hablar sobre la vejez y la muerte. Ya estáis de nuevo vosotros con las mismas tonterías, parecía decir a los abedules y a los ruiseñores. De nuevo fingís alguna alegría primaveral, balbuceáis vuestras antiguas, aburridas, siempre iguales fábulas sobre la primavera, la esperanza, el amor. Todo eso es absurdo y necio. Miradme a mí. Soy anguloso y nudoso, así me han hecho y así soy, pero soy fuerte, yo no finjo, no dejo brotar la savia y las hojas jóvenes, que luego se caerán, no juego con la brisa, estoy aquí y seguiré estando igual de desnudo y nudoso hasta que desaparezca. Ahora, al volver, el príncipe Andrei se acordó del roble con el que pensaba que tenía mucho en común y miró hacia adelante en el camino buscando al viejo árbol con sus gastados brazos extendidos con reproche sobre la burlona y enamorada primavera.
Pero el anciano ya no estaba, el calor apretó, el sol de primavera calentó, la tierra se ablandó y el viejo, sin poder contenerse, olvidando sus reproches y su altivez, dejó que los antes desnudos y terribles brazos se cubrieran de jóvenes y jugosas hojas que tremolaban al suave viento. Del tronco, de las protuberancias de la áspera corteza, habían brotado hojas jóvenes, y el obstinado viejo, más pleno, más majestuoso y más reblandecido que ninguno, celebraba la primavera, el amor y la esperanza. Y aquí termina el capítulo 31 de la tercera parte. Y aquí terminamos nosotros. Creo que han sido 3 capítulos impresionantes. Casi 1 hora y cuarto de directo. ¿Qué más queremos de este maravilloso libro? Es muy interesante. Me encantan los personajes de Pierre y Andrei. Creo que son mis personajes favoritos de Guerra y Paz. Y seguiremos el próximo día con el episodio 32 de la tercera parte. Por mí, solo queda despedirme. Muchas gracias por haber estado en el directo. Muchas gracias por pasaros por el vídeo de YouTube. Nos vemos en siguientes vídeos y en siguientes directos. Chao, chao.